Muy buenas tardes. Bienvenidos al 145 de Total Play. Esto es Diagnóstico de Vida TV. El tema de hoy, mente enferma en cuerpo enfermo. ¿Cómo reaccionan nuestras emociones frente a los sucesos que suceden alrededor y cómo transforman nuestra salud? Bienvenidos. Mari, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, ¿cómo estás? Buenas Contento y a tardes. la vez un poco triste porque Angélica Mayén ya no nos puede acompañar en el programa. Aprovechamos para darle las gracias por todo el esfuerzo, por todo el cariño, por todo su profesionalismo, por acompañarnos en este inicio de que es este sueño, que es un programa de televisión, que nos acerca a toda la comunidad, a toda la sociedad, para mandar un mensaje muy positivo, un mensaje pues muy bien intencionado y muy bien estructurado, que es lo que estamos haciendo día a día. Y bueno, darle las gracias infinitas el haber sido parte de este proyecto. Le deseamos la mejor de las suertes. Ella Por está en otros supuesto, proyectos de claro. radio y de televisión y pues no coincidimos en los tiempos en este momento, pero pues somos una gran familia, ¿no? Lo que es los medios de comunicación. Y bueno, nos vamos a quedar Mario y yo en este Así diálogo, es. y bueno, ya lo hacíamos, ¿no? Antes de empezar este sueño y tuvimos nuestros previos ensayos en en otros proyectos como el de las conferencias dramatizadas y Así todo esto que es. ha sido siempre buscar ayudar a la comunidad. Sí, de hecho, Ariel, este sueño, pues en términos reales, el poder hacer un programa que hablar de salud integral, pues surge después de estar platicando mucho tiempo, ¿no? Esa oportunidad que tuvimos de conocernos por allá por San Cristóbal de las Casas En y Chiapas. en Chiapas y estar caminando pues por esas calles maravillosas y empezamos a descubrir cómo la salud, cómo el arte, cómo diversas cosas se interconectan y que es importante que la comunidad tenga estos conocimientos también, no solamente pensar en que la salud va nada más en el sentido estricto de ir al médico y tomar medicamentos, ¿no? Que la salud va más allá, va en salud mental, va en salud física, va en la salud espiritual, la salud emocional, y en términos reales hay tantas y tantas cosas que las personas pueden estar haciendo para conservar un estado de equilibrio, que bueno, este es el espacio que realmente quisimos hacer y que bueno, hoy día tenemos la oportunidad de continuar, pues Angélica se nos fue por los tiempos, por su trabajo. Le mandamos un gran saludo, seguramente nos está viendo. Y pues vamos a continuar ¿No? con Y este. gracias por acompañarnos en Facebook, en Twitter. Hemos visto aquí hay algunas visitas. Estamos empezando. La televisión es un proceso como cuando se construye una casa. Se empiezan a hacer los cimientos, nos vamos conociendo, el público tiene que ir teniendo esa credibilidad que solamente se desarrolla a través del tiempo. Es como cuando un niño confía en ti, ¿no? Es a través de los hechos, de las acciones, cuando él deposita su confianza. Y hablando de todo esto, Mario, mi pregunta es, justamente en sentimiento agridulce, ¿cómo funcionan las emociones en términos de lo que es la salud? O sea, ¿nuestra mente es capaz de enfermar nuestro cuerpo? Híjole, este es un tema maravilloso, mi querido amigo, y parte del hecho, desde que la primaria que nos decían, ¿te acuerdas que nos decían que los seres humanos éramos seres racionales? Porque tenemos la capacidad de analizar y tomar decisiones en base, pues a revisar perfectamente bien las cosas. Pero realmente hoy está totalmente comprobado que los seres humanos somos seres emocionales. Ya estructuralmente nuestro sistema nervioso central nos permite trabajar de una manera interesante al momento que estamos recibiendo los estímulos. ¿Sí? Todos los estímulos, ya sea los visuales, los auditivos, los olfativos, los sabores y todo esto que está alrededor de nuestro cuerpo, llegan a nuestro cerebro y llegan a un área muy importante que se llama amígdala. No estoy hablando de las amígdalas, No. no. Estoy hablando de un área que está dentro del cerebro que traduce esas emociones y esas emociones las identifica si son gratas o no son gratas. Si son gratas, hay un área específica que se encarga de ¡pum!, soltar una sustancia química que dices, wow, qué bien estoy, qué contento estoy, esto es maravilloso, esto es riquísimo. Y hay otra área donde dice, uff, esto está terriblemente mal, esto está mal. Pero en términos reales, las emociones son sumamente importantes que las sintamos,
que las disfrutemos o las suframos y en que en términos generales aprendamos a vivir con ellas. Y sobre todo tener honestidad de realmente identificar si estoy mal, si estoy triste, si estoy contento, si estoy preocupado, si rechazo algo, porque eso en términos reales va a permitir que tomes decisiones. Y cuando estas emociones no son bien traducidas, no son bien entendidas, sí se puede llegar a transformar en un problema de salud mental que empieza, como todas las enfermedades, de poquito en poquito hasta que llega a generarse un proceso ya propiamente dicho establecido que requiere un tratamiento muy específico. Mario, ¿y por qué vivimos durante, bueno, nuestra época reciente, 2000 años, ajenos a un conocimiento que resulta hoy, como la psicología, algo tan tangible y tan estructurado científicamente? O sea, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo? ¿Por qué se recurrió tanto al hechicero, al brujo, al chamán, al consejero matrimonial, a todas estas fórmulas, todas estas figuras que de alguna manera desfiguraron la sociedad, ¿no? Ah, Porque lo veo como una constante. ujú. Realmente es una ciencia nueva, la parte de conocer las emociones. Los mismos artistas se decía que para ser un buen artista había que buscar los excesos y cuestiones radicales y vivir como autohipnotizado en la época de acuerdo a los surrealistas de Dalí y amén de Gauguin y Van Gogh y todos esos artistas que pues hasta recurrían al opio y a otros tipos de alucinógenos cuando hablamos de adicciones en el otro programa. Así es. Pero creo que aquí tocas un punto muy importante. ¿Cómo empezar a hacer el abecedario emocional a nivel personal? Voy a retomar varias cosas de lo que comentabas, Ariel. Si nos vamos al pasado, ¿no? ¿Qué sucedía con las personas? Fíjate que muchos de mis pacientes me dicen, Mario, ahorita tú eres un psicoterapeuta, eres médico, tienes formación en esto, pero ¿qué hacían antes las personas? O sea, ¿con quién iban? ¿No? O esto es muy nuevo. Yo realmente te puedo decir que no es tan nuevo. Los psicoterapeutas hoy tenemos nombre, ¿no? Porque ya tenemos una formación a nivel científico, pero antes les llamaban de otras maneras, ¿no? Imagínate, en las tribus les llamaban ancianos. Eran precisamente las personas más sabias que tenían la capacidad de observar, de estar identificando todo lo que pasaba alrededor de la tribu. Imagínate a ese anciano que se detenía, veía cómo estaban las interrelaciones entre las personas de la tribu, entre las familias, cómo se conformaban para ir a conseguir alimento, etcétera. Que todavía, perdón, todavía pasa eso con los tarahumaras y los Así es. huicholes, ¿no? Sí, sí, claro. Son Y en figuras Chiapas con muy importantes lacandones. que se acercan a pedir ese consejo, esa guía. Y entonces el anciano les permitía y les daba la guía en base a esa capacidad de observar y analizar y entender el entorno en base a su tribu. Entonces ahí empezaron a surgir los primeros terapeutas. Después fueron surgiendo otro tipo de situaciones, se dan las religiones propiamente dichas y los pastores, los religiosos, los sacerdotes también empiezan a adquirir ese papel, ¿no? Pero parte todo de la observación. ¿No? En los procesos de observación que parte de la filosofía, ¿no? La filosofía es esa posibilidad de dar respuesta a las cosas, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué el sol salió por este lado y se ocultó por este lado? ¿No? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué hay piedras en el campo? Etcétera. Todas estas preguntas, al buscar las respuestas, se requería estar observando constantemente. Entonces así surgen los procesos de entender qué sucedía, pero no se sabía a ciencia cierta qué era lo que sucedía. O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué una persona de repente está bien y se comienza a poner triste, se comienza a apartar de las personas, se comienza a dejar de bañar, deja de comer, pierde su trabajo, pierde a sus amigos, se empieza a estancar, desaparece y se quiere matar? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces se ven los procesos de observación que sucede con la familia y a veces no se encontraba gran cosa, ¿no? Y decía, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y es ahí donde se empezó a identificar que algo estaba sucediendo en el sistema nervioso que ocasionaba eso, pero no se entendía. Hasta la década de los años 90, donde se entiende y se aprende un poco, muchísimo más, se conoce como la década del cerebro, donde se conocen neurotransmisores, donde se conocen procesos sinápticos, estructuras cerebrales y que se permite entender más la estructura de cómo trabaja el cerebro juicioso y el cerebro emotivo. Y por ejemplo, Mario, el haber tenido las herramientas en algún momento para poder justamente entender y comprender lo que estaba sucediendo, nos hubiera evitado tener estos masivos suicidios que hubo en el periodo del siglo XVIII, XIX,
que fue cuando escribió Goethe, el Werther, ¿no? Ujú, Este amor apasionado que los jóvenes se suicidaban porque creían en las novelas románticas, ¿no? ujú. Que creo que este salto que da la ciencia, que se acepta la psicología como una ciencia, como algo que la investigación y que la tecnología permitió aceptar como algo tangible. Sí, claro. Porque entonces tú hablabas del psicólogo y era pues, freudiano, Como la Jung, ciencia ficción, era amigo, ciencia ¿no? Era ficción, una era ciencia ficción. como algo raro, ¿no? Ujú, De hecho, Wilhelm Reich terminó haciendo aparatos, ¿no? De ujú. investigación, pero no había algo que la ciencia comprobara. Al momento que me estás diciendo que la ciencia comprueba que hay neurotransmisores, que hay un punto de partida a nivel científico, la psicología emerge como... Da un brinco. Da un brinco muy importante porque se empieza a dar la explicación de lo que antes parecía ciencia ficción, ¿no? De la emoción tiene toda una respuesta a través de estructuras cerebrales muy específicas, a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, y que estos neurotransmisores son susceptibles de modificarse en base a cómo entendemos los estímulos, amigo. Esto es maravilloso porque de acuerdo a cómo vamos a percibir nuestro entorno es como nos vamos a emocionar. Y por ejemplo es donde surge el movimiento de inteligencia Sí, emocional y todo esto, sí, sí, que sí. uno de ellos, Daniel Goldman. Gorman, Ujú, es justamente una de las personas que entrevista al Dalai Lama en los sí. años 90 justamente, y como que hay un equilibrio también en la parte espiritual, porque hablamos de que la mente enferma, ¿no? Pero también hablamos de que si no tenemos claras las emociones, tampoco podemos tener la parte espiritual, que es consecuencia de la armonía de las emociones. Sí, ¿Me equivoco? claro. Fíjate, lo platicábamos en un programa anterior que el espíritu es una energía interna que se alimenta precisamente de lo que le estamos dando del exterior, ¿no? Y comentaba yo que si lo alimentábamos con energías negativas como odio, rencor, furia, este espíritu se iba desnutriendo, se iba haciendo cada vez más pequeño, el impulso de vida era menor, las ganas de hacer las cosas eran menos, y pues querer ayudar al prójimo, pues, pero absolutamente para nada. Al contrario, si a ese espíritu lo alimentamos con amor, con buena fe, con el hecho de tener humildad, preocuparnos por los demás, ese espíritu se comienza a hacer grande, grande, grande. Y entonces tus ganas de vivir, tus ganas de estar presente en todos momentos, está ahí. Y el espíritu te hace estar feliz, te hace estar contento, te hace dar una energía. Fíjate, aquí estamos ya tocando dos puntos. Por un lado, la parte química cerebral. Y por otro lado, la energía espiritual, que es fundamental, fundamental para que el ser humano esté en un proceso de equilibrio entre su cuerpo y sus emociones. Yo podría identificar que el espíritu es ese modulador que te equilibra entre esas dos partes. Y en esa parte es donde, porque quizá algunos de nuestros espectadores y amigos que nos ven en la televisión y que nos contactan por Facebook, no saben que Mario también es acupunturista y que es médico, Sí, antes que soy médico de formación o de deformación, hay como lo quieran ver, ¿no? es psicólogo. Soy eh, psicoterapeuta, Exactamente. hago acupuntura, soy terapeuta grupal. En términos reales, he tenido la oportunidad, soy un hombre muy afortunado, eso puedo asegurarlo, porque he tenido la fortuna de estar en lugares adecuados y en los momentos adecuados y aprender las cosas que considero que son más útiles para mí y para las personas que en su momento dado pueden llegar a requerir mis servicios. Y de ahí surge toda la idea de precisamente venir a expresar este tipo de conocimientos, estas ideas, todo Qué esto bueno. que he venido acuñando a lo largo ya de 22 años Y yo de soy trabajo. usted, señora y señor que nos ven los niños. Yo soy el que pregunto. Yo siempre creo que tiene que ser el trabajo de la televisión a partir de la absoluta honestidad. Saber lo que sabes y reconocer lo que no sabes hacer. Entonces creo que esa es la parte en la cual nosotros nos sentimos muy contentos de poder, como amigos, Ante brindar todo. herramientas y la información que se transforme en experiencia y en conocimiento para una mejor calidad de vida. Regresamos unos minutos. Mario, nuestras redes sociales. Claro que sí, nuestras redes sociales a nivel de Twitter estamos como @diagnóstico TV y en Facebook como Diagnóstico de Vida TV. Estamos esperando sus comentarios, sus dudas. Tenemos ya varios seguidores. Pepe, te mando un saludo. Me pidió una persona, Pepe, te mando un saludo enorme y un gran abrazo. Y a Rocío Mayén también que nos escribe y nos hace likes. Claro que Muchas sí, gracias. saludos. Ahora regresamos.
mejor del mundo del espectáculo, entretenimiento y más, solo aquí, el platillo de la farándula. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a través de 1+1 Televisión, canal 145 de Total Play. Los esperamos. Pues regresamos, Mario. Me da mucho gusto platicar contigo y justamente como pasa siempre en los intercotes y siempre todo el mundo habla que cuando estás fuera de cámaras, cuando vienen los temas Es más, cuando viene más lo interesante el más interesante, asunto. quizá porque uno como que se desinhibe, ¿no? Ajá, Pero hablábamos cierto. algo muy curioso de cómo el entorno está haciendo, transformando las emociones o nuestra forma de reaccionar y nos vuelve un poco artificiales y ajenos o realmente dejamos de comunicarnos hoy por hoy con tantas comunicaciones paradójicamente. Fíjate que tiene que ver mucho con que las emociones son situaciones que también nos enseñan. ¿Y quiénes nos enseñan? Los adultos, desde que somos niños, nuestros padres, nuestra familia cercana, nuestros maestros. ¿Cómo está esto? Es muy simple. Si tú te das la oportunidad de escuchar a un cómico estadounidense, aunque manejes un perfecto inglés, lo escuchas y tú te le quedas viendo, divertido. Pero si escuchas a un cómico mexicano con la llamada picardía mexicana que nos Sí, enseñan a Luis entender, de Alba, ¿no? sí, pon tú, nos enseñan a entender esa picardía, nos enseñan a entender el doble sentido, las leperadas, lo que tú gustes y mandes, La ¿no? idiosincrasia. Toda esa onda. Todo eso te lo enseñan que es divertido, te lo enseñan que es padre. ¿Por qué? Porque cuando tú estás como niño viendo a tu papá, por ejemplo, y que estás viendo eso y tu papá está, ¡ja, ja, ja, ja! Mira, mira qué divertido, qué buena onda. Entonces tú dices, sí, ja, 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 y empiezas a entender y empiezas a emocionarte de una cierta manera con un cierto estímulo. Entonces aprendemos también a que los ciertos estímulos nos generen una cosa u otra, ¿no? Es como la parte aspiracional. Cuando vemos a alguien, por ejemplo, en la televisión, decimos, wow, qué maravilla. Y pues tú tienes experiencia en esta área, ¿no? ¿Qué sucede realmente con las personas cuando llegan a los medios? Desde tu experiencia, ¿qué pasa con ellos? Mira, yo creo que lo que me preguntas en esa parte es que también se han transformado los medios de comunicación. Yo cuando estudié teatro, la palabra ser famoso era como algo para la gente de cine. Eso Ujú. era un nicho en el cual la pantalla grande, ¿no? Las celebridades, hablabas de las estrellas de Hollywood o de Pedro Infante, de Jorge Negrete, pero era un micro universo. Mm. Realmente el actor se hacía para prestar un servicio, o sea, era el actor que ponía en un teatro y llegaba a comunidades. Nosotros llegábamos mucho, en mi experiencia, a las comunidades rurales Ujú. y la gente se ponía muy contenta porque pues, no tenía tele, decía, qué bueno que se acordaban de nosotros, ¿no? Y todos nos festejaba y nos celebraba. Creo que también en esa parte se ha ido dimensionando de otra manera lo que es la profesión del actor. Hoy por hoy, en mi experiencia, la gente cree que hay que estudiar actuación para ser famoso. Bueno, ni siquiera estudian actuación. La Sí, televisión les crea una necesidad así es. de reconocimiento. Y hoy por hoy vemos mucha gente entrando a la televisión de una manera improvisada y tan fácil entra como tan fácil se va porque no se puede sostener, porque me imagino como en tu caso como especialista, pues no es lo mismo que una persona traiga una bata de médico a que sea médico, ¿no? Así es. Porque el trabajo es arduo, o el trabajo de un actor empieza muchas veces a las 5 de la mañana y termina a las 4 de la mañana del otro día, porque así es el trabajo, te demanda que llores unas 5 veces, que grites, que te enamores, o sea, todo esto puede pasar en 24 horas. Y esa es tu capacidad técnica, por lo cual vas a una universidad, aprendes a hacerlo, también lo vas adquiriendo en el oficio, pero básicamente es el conocimiento de las emociones, tu capacidad técnica para resistir. Y como alguna vez lo comentábamos, mi cuerpo no sabe que estoy actuando. Entonces tienes que vivir de una manera muy sana y por eso se creó este programa, porque platicamos muchas veces, Mario, que le decía, Mario, Sí. es que si no puedes ser sano, no puedes hacer nada, ¿no? Sí, claro. Fíjate, aquí me llama mucho la atención algo que mencionas, este hecho de que el artista iba a brindar un servicio. Ahora lo que vemos es que los artistas quieren que las personas les brinden el servicio a ellos, ¿no? Para que les brinden pleistesía, la alfombra roja, los cuetones, lo que tú gustes y mandes. Y entonces esta distorsión de la función de actuar, que es
como tú mencionas, brindar un servicio. ¿De qué tipo? Entretenimiento, diversión, esparcimiento, sacar a la persona de su día a día, ¿no? Ver la televisión, ver una película, estar en una obra de teatro, es precisamente cortar con esa línea que puede ser demasiado desgastante y que de repente te da la oportunidad personas que están haciendo cosas diferentes a ti enfrente y que te relajan. Eso es un servicio muy importante. Sin embargo, cuando se pierde precisamente esta parte de brindar el servicio, yo creo que es ahí donde se ha estado distorsionando precisamente lo que sucede hoy día en los medios. A mí Y me lo está hemos pasando, comentado, lo Ariel. hemos comentado. A mí me está pasando algo muy curioso, Mario. Yo ahora regresé a caminar, a andar en las calles caminando, me gusta mucho. Yo crecí en un entorno con ciertas carencias, pero pues sí fui un niño feliz. Y bueno, por X circunstancias, pues estoy usando transporte público, ¿no? ¿Qué te han visto Que muchas personas por ahí, sí, no? un día me dice, oye, ¿usted por qué qué están haciendo aquí en el transporte público? Le digo, lo mismo que hace Robert De Niro y Al Pacino y Dustin Hoffman en Nueva York. O sea, no dejan de ser humanos. Dije, no voy a ir a Nueva York a pasearme en el metro de Nueva York cuando tengo un buen metro aquí o tengo un servicio de Así es. transporte colectivo. Además, no soy ajena a ustedes. O sea, yo trabajo para ustedes. Y en la medida que yo tengo esta réplica de si les gusta o no mi trabajo, pues a veces me pongo a platicar con el chofer de la pecera y le quiero pagar y no se deja, ¿no? No, no, deja, ¿qué pasó? No, es que traes todo un bagaje atrás. Sí, yo te veía cuando era niño, mi abuela. Creo que, A esa parte ya no me duele, porque esa bueno, parte yo, como yo que... también te dije eso, pero no tan niño, ¿no? Pero volvemos a las emociones, Mario. Ya hicimos esa parte, ese paréntesis que es importante, porque estamos hablando de las emociones. Eh, es la sociedad la que va determinando tu forma de reaccionar, o tú puedes tener como empezar ese proceso de, con toda honestidad, empezar a estructurar como de otra manera. Porque pues antes era, los hijos nos pegaban, nos castigaban, nos decían que los hombres no lloraban, y había una serie digamos, cosas rígidas establecidas. Y hoy vivimos una sociedad de tolerancia, donde tus afinidades, tus decisiones personales, tu sexualidad, o sea, ya vivimos en otro mundo, en Sí. muy poco tiempo. Ha sido caótico en muchos aspectos el hecho como hemos ido evolucionando o involucionando a través de las emociones. Las emociones nos han sido muy útiles para subsistir. Fíjate, imagínate al hombre cuando estaba, pues era cazador y andaba buscando su alimento y pues andaba pues en donde también habían grandes fieras que lo podían comer, ¿no? ¿Cuál era la virtud para que no se los comieran? Pues andar juntos, ¿no? Como lo hacen todos los animales en la selva o en la estepa, ¿no? Van en manadas. También los seres humanos íbamos en conjunto. Sin embargo, conforme a los seres humanos se les fue desarrollando más la corteza cerebral, la parte emotiva también, se empezaron a generar vínculos donde no solamente estaban juntos por protección, sino que había ciertos grupitos que se llevaban mejor, ¿no? Y cuando las personas se empezaban a sentir mejor, empezaron a formar pequeños clanes que les empezaron a llamar familias. Estas familias, para poder subsistir, su unión real era de tipo afectivo, ya que esto le permitía no romperse. Y bajo esta óptica se fueron generando las sociedades a través de las células llamadas familias, que la familia por fuerza o idóneamente tendría que ser los lazos de tipo afectivo y emotivo. Entonces, esto va permitiendo que las familias no se separen. El problema es cuando no entendemos qué es el afecto y qué es el amor. Fíjate, aquí ya nos hemos metido a otra situación un poco más profunda de las emociones, que es el amor, que esta es la capacidad que tenemos los seres humanos de preocuparnos por las demás personas, de saber qué necesitan, qué sienten, De co- manera de incondicional, lo manera decía Tomás Moro. incondicional. Exacto. Si yo estoy haciendo esto porque yo no estoy esperando nada a cambio. Si tú estás bien por lo que estoy haciendo, yo me siento a gusto. Esto es una cuestión de amor. Entonces, si hay un amor recíproco, imagínate, ¿no? El Las dos mundo partes, sería todo sería maravilloso porque yo te estoy dando, tú me estás dando, ahora sí que es una divino. abundancia brutal. Pero ¿qué sucede hoy día con nuestras sociedades donde ya la cuestión no está en dar, sino en estar solicitando, recibiendo? ¿Sí? Donde tú para estar feliz tienes que tener todo lo más posible.
A ti no te importa dar, bueno, a las personas no les importa dar, les importa recibir. Y quieren recibir tanto que ni siquiera se dan el tiempo de darse cuenta si lo están disfrutando o no. Pensemos en un teléfono celular. Los celulares se van evolucionando cada media hora, ¿no? Podría decirlo de una manera. Sale un teléfono hoy, dentro de 2 meses ya salió la nueva versión, dentro de otros 2 meses la nueva versión, etcétera, etcétera. Muchas personas están viviendo a la espera del nuevo modelo. Cuando tienen ese nuevo modelo, lo disfrutan unos cuantos días y dicen, ah, sí, ya me aburrió. Ya estoy esperando que venga el siguiente, porque el siguiente tiene una pantalla nueva. Y entonces están más angustiados por lo que viene que disfrutando este teléfono que tienen hoy día. Entonces, el nivel de insatisfacción que vamos generando es enorme, porque nada nos llena. Porque lo que tengo hoy no me doy tiempo de disfrutarlo porque estoy esperando lo que viene más adelante. Y Claro. entonces, pues nos volvemos insaciables. Entonces vivimos en un entorno donde la misma era de comunicaciones cambió la psique, o sea, la forma de pensar globalmente, porque además esto lo dijo McLuhan, la aldea global, se dijo hace quizá 20 años y todo el mundo decía, ja, 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 la aldea global, qué chistoso suena, pero ha reducido los espacios y los tiempos. Entonces perdimos contacto. Hace un momento mencionábamos que la televisión hizo del círculo familiar un medio círculo y ahora la internet pues hace cubículos, ¿no? Porque entonces cada quien está encerrado en su cuarto y quién sabe qué está viendo, y entonces ya no hay interacción. Así Entonces, es. como familia, yo no sé qué ves tú, ni qué ve mi hermano o mi mamá, cuáles son sus intereses, porque cada quien vive en su Y no comparten, isla, ¿no? no comparten, Ariel. El gran problema es no compartir. Imagínate, tienes algo muy bonito y pues lo ves, pero ¿qué haces con él si no lo compartes? Al momento de compartir, tu nivel de satisfacción aumenta pero muchísimo. Que esto es algo que no le hemos enseñado a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones no les hemos enseñado a compartir, ¿no? Y ese hecho de no compartir está haciendo que haya niños muy frustrados, muy tristes, ¿no? Y que en términos reales estén generando problemas de salud mental desde muy pequeños. La salud mental está golpeando terriblemente a nuestra niñez, que esto Sí, es un punto y importante. ahí es un punto donde yo creo que alguna vez lo platiqué, y por eso estoy en este espacio de Total Play del 145, de uno más uno. Creo que la persona, las celebridades, tenemos una responsabilidad, regresar lo que hemos recibido. Por eso yo creo que a veces me dicen, no, bueno, tú eres el famoso. Yo no soy, no, no. Lo que soy lo he recibido a través de un proceso, una trayectoria de 40 años y lo regreso. ¿Cómo? Generando contenidos, buscando personas inteligentes, tan preocupadas como yo, porque en sí yo no le veo un fin, el llegar a ser famoso, sino que fue algo, un Una proceso, consecuencia una de algo que tú consecuencia. hacías. Y yo le veo Sí. una gran utilidad porque cuando te invitan a hacer un programa o un evento donde tú puedes traer contigo lo que tú eres Ujú. y que lo que el público hizo de ti, una persona pública, yo creo que ahí sí sirve. A mí me invitan mucho a eventos y le digo, no, porque pues invítame a eventos donde se vayan a recaudar fondos para algo, para ayudar, porque pues ahí es donde yo puedo aplicar con todo gusto, pues esta maquinaria que el público te dio, todas estas herramientas de proyección. Y creo que es uno de los paradigmas actuales. Yo siento con las redes sociales, con los medios que están generando, esta gran necesidad de la gente de estar allí, de crear su propio programa, de hacer sus propias manifestaciones, sus Sí, pronunciamientos. fíjate que de ser famoso, la fama es una situación bastante tóxica, ¿no? En términos reales, cambiamos la lógica de amor por fama, ¿no? Porque se parecen mucho, ¿no? Cuando alguien es famoso, se te acercan, te abrazan, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de conocerte que todo el mundo te agarraba, te abrazaba. Yo estuve sacando fotografías, creo que todo el trayecto, ¿no? Estaba sacando fotografías por todos lados, mi querido auditorio, fue increíble. Saqué fotos en mil número de veces porque Ariel es una persona que cuando se le encuentran en la calle, seguramente porque anda mucho en la calle, si le dicen "Toma una foto", él inmediatamente, y no tiene mayor problema. Fue un proceso de tipo amor, ¿no? Es como que la gente te quiere, la gente te aprecia, y entonces dices, wow, hay una forma de que me amen las personas. Y esa búsqueda de que me amen las personas es porque tal vez no has encontrado que alguien en particular te ame y te ame realmente por lo que eres y por lo que puedes llegar a ser. Que esa es una situación que podemos hablar un poquito más Eh, adelante. ¿Qué hora es, mi querido Mario? Son las 5:35.
5:37. Ahora regresamos, no nos vamos. Yo creo que estamos haciendo catarsis aquí. Sí, hoy fue un Hoy día fue de... mucho estamos ahora sí que Y ahorita les voy a contar mi historia. Regresamos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es Total Play 145, 1+1. Nutrición, medicina, finanzas, deportes, artes y más. Y también es no dejen de vernos este y todos los lunes de 7 a 8 de la noche por el canal 1+1 TV 145 de Total Play. ¡Los esperamos! Eso, Mario. Espero que les esté gustando, amigos. Esta es otra fórmula. Estamos Mario y yo, Mario Citalán. Yo soy Ari López Padilla. Y justamente La juventud a lo máximo, juventud, amigo, estamos ¿no? en el diálogo. Creo que ese es muy importante del diálogo, que justamente platicábamos de eso. Dejamos de dialogar en todos los sentidos, como sociedad, como familia, como pareja. Creo que vivimos en una situación de superficialidad. Pero la pregunta sería, Mario, ya descubrí en mi persona, por alguna situación, que mis emociones me están rebasando. ¿Cuál es mi primer paso? ¿Cuál es mi tarea para lograr un equilibrio o una armonía? Y, como dicen, nunca vas a terminar por desarrollar, digamos, todos los elementos de tener una vida equilibrada o sana, ¿no? Porque la salud pues depende de tantos factores hereditarios, ¿no? Pero en la parte emocional, que yo creo que es la parte piramidal del asunto, porque si tus emociones están, digamos, estructuradas, no ordenadas, porque pues sería pedir demasiado, sería por una cuestión rígida, pero sí ¿qué tengo que hacer para estructurarme a nivel emocional? Tendríamos que entender en primera instancia que las emociones es un concepto muy dinámico. Vamos a pensar que estamos en una balanza, ¿vale? Que esta es la balanza, que se mueven así. Entonces, subimos a alguien a la balanza, pero en la parte de arriba, no los platillos, en la parte de arriba, ¿vale? Entonces, lo ponemos de pie y le decimos, sostente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estarse moviendo para no caerse. Este constante movimiento le permite mantener el equilibrio. Entonces, las emociones son un constante movimiento para mantener el equilibrio. ¿Qué significa? Significa que una de las primeras cosas para darte cuenta que algo no está funcionando con respecto a tus emociones es cuando solamente estás presentando una sola emoción de forma constante. Si estás exageradamente contento todo el tiempo, algo no está bien, porque entonces implica que no estás viendo las situaciones que pueden estar fallando en tu vida. Si estás todo el tiempo enojado, algo no está bien, porque entonces estás perdiendo de vista lo posible, alegre o emocionante que puede estar en tu vida. La misma situación con la tristeza, la misma situación con el rechazo. Los seres humanos a lo largo del tiempo y de nuestros días vamos experimentando con diversas emociones. Pensemos hoy en la mañana, tú te levantaste de un cierto humor, llegaste a un cierto lugar, platicaste con alguien, tu humor cambia, te dan alguna noticia, tu humor cambia, llegas al programa, estás en otra frecuencia, termina el programa, nos vamos de aquí y cambiamos de frecuencia. Si te das cuenta, nuestra situación emocional está así. El problema es que nuestra situación emocional está así. Picos y valles de manera intensas, ¿no? Donde de repente te enfurezcas por cualquier cosa, o de repente te ponches de cualquier situación, o de repente nada te hace feliz.
Entonces estamos hablando de que tu parte emocional no está haciendo estas líneas que es el día a día de los seres La humanos. ondulación. La ondulación, que es movimiento. Entonces, por eso es que hay que estar listos para estar contentos y disfrutar el momento de estar contento, porque al ratito puede ser que ya no estés tanto. Puede ser que tú y yo salimos bien contentos del programa, fíjate qué buena onda, la nueva fórmula, parece ser que sí funciona, bla, 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 bla. De repente nos subimos al tráfico, bueno, al auto y al Ya no hay tráfico. programa. Y topas. 2 horas y media para llegar a tu casa y estás. Ya tu estado de ánimo cambió. Pero si tú estás mentalizado a que estos picos emocionales no te arrastren, entonces mantienes o aprendes a mantener un estado de mayor equilibrio, que es así. ¿Qué significa? Que tenemos que sentir las emociones siempre. Las emociones no las podemos controlar. Las emociones vienen y ¡pum! Se manifiestan y punto. Esas no las podemos controlar. Lo que sí podemos empezar a controlar y a manejar son aquellas situaciones que nos generan un cierto tipo de emoción. Te lo pongo utilizando el término de manejar, ¿no? Sabemos que manejar en la Ciudad de México implica que seguramente alguien se te va a cerrar. Alguien te va a dar un cerrón, te va a aventar fuertísimo la lámina, como se dice coloquialmente. Entonces, si tú te enojas y te enfureces, pues diario te vas a estar enfureciendo. ¿Estás de acuerdo? Porque te enfurece que se te cierren. Pero conforme te estás enfureciendo constantemente, se te vuelve prácticamente un estilo de vida. Entonces ya no solo te enfureces al manejar, te enfureces con tu familia, te enfureces con tus hijos, te enfureces con tus amigos, con tu jefe, etcétera, porque nada más te estás enfureciendo de manera constante. Entonces, lo idóneo es que comiences a evitar enfurecerte con esto. ¿Cómo lo haces? Pues mentalizándote, voy a manejar. Y si voy a manejar, seguramente alguien se me va a cerrar. Bueno, entonces me preparo. ¿Qué voy a hacer si alguien se me cierra? Normalmente digo leperadas o normalmente le grito improperios, pues lo voy a cambiar. Le voy a sonreír o le voy a decir que Dios te acompañe, ¿no? Al principio te va a costar un montón, porque tú estás acostumbrado a hacer lo anterior, pero conforme tú te vas mentalizando más y más de esa situación, llega un momento dado que te vuelves experto en el área y entonces se te empiezan a cerrar y entonces tú dices, ay, que Dios te acompañe. Ah, adiós. Y comienza a cambiar la percepción de la emoción ya no se presenta de manera tan intensa, ya no te arrastra, ya no te desgracia el día, ya llegas a tu trabajo con otra visión o llegas a tu casa con otra visión y date cuenta, no modificaste tu emoción, modificaste la situación y entonces la emoción se fue haciendo más pequeñita, menos intensa y en ese momento ya tienes un mejor control de tu vida. Empiezas a manejar las emociones, Empiezas a no que las manejarlas, emociones te te manejen manejen a a ti, ti. exactamente. Fíjate qué curioso, hablando un poco de lo que es el trabajo del actor, nosotros es al revés, primero creamos los estados de ánimo para generar las emociones. Por eso a veces al actor le cuesta trabajo vivir sus propias emociones, Así es. porque tiene que desencriptar prácticamente el mundo del personaje con el mundo personal. Yo siempre digo que un buen actor empieza por el final. Siempre toma un personaje y sabe que lo primero que tiene que hacer es desprenderse de él, crea un desapego. Entonces es muy interesante, volvemos al punto. Estamos rodeados de un entorno que nos hace muy vulnerables en una constante de vida. Y esa parte en la cual tú como ser humano te estás preguntando, ¿cómo mejoro mi salud? Sería dentro de la escala o de los números, ¿qué tan importante sería empezar por las emociones, ser sano en tus emociones? Pues, como te comentaba, al ser de inicio lo primero que percibe el ser humano y que lo primero que hacemos es emocionarnos y después recordamos y al último analizamos lo que hay que hacer, fíjate que todo lo hacemos al revés, ¿no? Lo más importante es ver qué es lo que te está emocionando y cómo te sientes hoy día, ¿no? Esto es algo muy importante de nuestro querido auditorio, que hagan un análisis de cómo se sienten hoy, cómo se sienten como hijos, como hijas, como hermanos, como primos, como sobrinos, como trabajadores, cómo se sienten como personas, están a gusto con lo que están haciendo, están a gusto con lo que están pensando, están a gusto con las demás personas, realmente son capaces de socializar, realmente son capaces de conservar una amistad.
qué tanto son hábiles para sonreír, para reír de manera óptima, ¿no? Porque sonreír cualquiera, ¿no? No esta mueca que a veces traemos, ¿no? Pero la sonrisa franca es algo que te viene desde adentro. ¿Qué tanto lo estás logrando hacer? Si empiezas a ver todas estas características, entonces te podrás dar cuenta de cómo te sientes. Había una frase que me encantaba que decía uno de mis buenos amigos, un buen amigo, Toño Lastiri, decía, y le preguntaba a las personas, ¿tú te darías trabajo a ti mismo? ¿Te casarías contigo? ¿Estarías contigo toda la vida contigo? ¿No? Es un análisis de qué tanto eres bueno para tú mostrarte al mundo. ¿No? Es eso, qué tan bien tú te puedes sentir o qué tan mal tú te puedes sentir. Si tú te sientes bien, pues bueno, lo sigues haciendo, pero si te sientes mal, entonces, ¿qué hacer? Es ahí donde entra en la psicoterapia. O sea, la- las emociones nos llevan a la actitud. Nos dan una actitud, nos dan una forma de vida, nos dan una forma de reacción, de conducta. Y de empatía también. Hay Claro, gente que la ves y te cae bien nada más de verla por la actitud que tiene. sí, Y después descubres que el papá tenía leucemia y que sí, es voluntario en un hospital de tanatólogo. sí, sí, sí. Y tú crees que lo que pasa es que se ganó la lotería. Lo que pasa es que reconoce su vulnerabilidad en Ah, sus emociones, así es. las asume y las trabaja, ¿no? Claro, claro, porque realmente esto se llama resiliencia. Sí, es la capacidad de tener un montonal de problemas y de situaciones que te pueden llevar a la destrucción y a pesar de eso salir adelante. O sea, puedes estar recibiendo golpes, situaciones, crisis y la persona se levanta y sale y llega un momento dado que se va hacia arriba. No toda la vida es sufrimiento. La persona que tiene actitud, la persona que realmente tiene el interés de salir adelante y reconoce sus emociones, siempre va a salir adelante. Esa es una realidad. O sea, eso son la parte en que la psicología nos permite dar un salto en la evolución de la conducta humana. Así es. De hecho, es algo muy importante tener en cuenta que los psicólogos o los que nos dedicamos a dar psicoterapia no les decimos a las personas lo que tienen que hacer. Les enseñamos las diversas formas, los diversos caminos para que ellos tomen las decisiones. Les mostramos el gran ajedrez que tienen de su vida, pero para que ellos muevan sus piezas. Nosotros no los vamos llevando, ellos van moviéndose. Eso es lo más importante. ¿Sí? Porque a veces queremos que las personas nos den las soluciones. A ver, tú dime qué hago, dime cómo le digo o qué le digo. No, la persona va encontrando a través de encontrarse a ella misma cómo presentarse con las demás personas y cómo resolver esos problemas. Eso es la base de un proceso de psicoterapia y precisamente trabaja con esos procesos de emociones, de saber qué te emociona, por qué te emociona y en su momento la intensidad de esta emoción. Y esta emoción, qué tanto te sirve a ti para hacer algo o qué tanto te frena para que desarrolles tu vida. O sea, cuando hablamos de la salud mental, Mario, hablamos de que dentro de este nuevo universo, dentro de este nuevo planteamiento a partir de los años 90, es como cuando hacen los budistas, borran el mandala, ¿no? Y dicen, tenemos que volverlo a construir de otra manera, porque entonces cae la superstición, cae muchas cuestiones dogmáticas, tanto en la parte científica como en la parte religiosa, y replantea y nos dice que el cerebro tiene la capacidad para sanarse a sí mismo. Eso es maravilloso lo que acabas de decir y es la base actual del ser humano. Nuestro cerebro es capaz de repararse a sí mismo y es un órgano que aprende toda la vida y aprende mucho de lo que le estamos diciendo. Si tú dices eres bueno, tu cerebro se lo cree y empiezas a actuar como bueno. Si tú dices soy pésimo, tu cerebro se lo cree y empiezas a trabajar como lo más pésimo. Mario, te voy a contar algo que tengo que contar. Vamos a invitar, tenemos unos invitados probablemente la próxima semana que son maratonistas y hacen triatlón también. Y yo decía, yo no, nunca he corrido porque pues, mis rodillas, porque yo fui bailarín de ballet clásico, entonces uno de el instructor de maratón dice, yo también tengo clases de ballet, de danza y creía lo mismo y ahora soy maratonista. Y hoy que iba a tomar el Metrobús, que llegó, y de pronto eso que hace las dos paradas, uno de para acá y otro Ajá, acá, este, no sé por qué empecé a correr, pero a correr como, como se debe, como ¿no? se debe correr. Exacto. Ajá. Entonces hasta que llegué, dije, no que no podía correr, o sea, yo mismo Es que tú te pones los frenos. Los me, seres humanos nos ponemos unos frenos, me amigo. inventé, Sí. mi mente inventó que yo no podía correr, que me tenía que cuidar porque algo me iba a pasar. Y cuando me descubrí corriendo, después de lo que había escuchado, la información, cómo el cerebro es capaz de transformar Claro. y de romper
todo esta, digamos, red de telaraña que uno crea en torno a sí mismo, que es, pues, como dicen los especialistas, el autoconcepto, la autoestima, la autovaloración, todas las cosas que conforman y estructuran un ser humano. Entonces, para concluir, Mario, digamos, yo como persona que estoy viendo este programa y digo, me tocó, me cuestionó, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo buscar un buen especialista? ¿Cuál es? Algo que es muy importante. ¿Cómo reconozco a nivel de salud mental un especialista, un terapeuta serio y responsable? Porque también muchas veces uno cae en manos donde no debe, ¿no? Sí, esto es una realidad. ¿Cómo te das cuenta que alguien sabe sobre la situación? En principio no te va a decir, haz esto, esto, esto y esto como una receta de cocina. Segundo, es una persona que te va a preguntar mucho. Va a estarte preguntando sobre varias situaciones que te hacen reflexionar. Te va a identificar ciertas características y se va a adelantar a ti a decirte ciertas cosas que estás sintiendo, porque ya hizo una hipótesis diagnóstica de lo que probablemente por dónde va la situación, De ¿no? alguna manera es una persona que puede leerte. Te empieza a leer, claro, empieza a hacer una hipótesis diagnóstica, si lo llamamos, y comienza a leerte qué es lo que está sucediendo. Hay algo que se llama en psicología la transferencia y contratransferencia. También es qué tan bien te sientes con esa persona, qué tan a gusto te sientes, ¿no? Esta parte que le llaman la vibra, ¿no? Que se oye como mucho de ciencia ficción, es también un proceso de empatía, qué tanto la persona se muestra segura ante ti y el conocimiento lo va a demostrar. Y el interés en ti definitivamente lo vas a sentir, lo vas a ver palpable, ¿no? Y lo más importante, ¿no? En la primera sesión tú vas a tener un montón de situaciones que vas a estar pensando con respecto a la misma, pero que te va a dar ganas de regresar a la siguiente. Y cuando regresas a la siguiente es porque ya tienes algo integrado de lo que viste anteriormente y empiezas a evolucionar. ¿Sí? Dentro del proceso de psicoterapia también hay que revisar los procesos psiquiátricos, porque también es una realidad que en la enfermedad mental ya propiamente dicha, en una depresión, ansiedad, manía, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, Recuperación de etcétera, adicciones, que eso es por muy ejemplo, clásico, que sí, dicen, no, que no te van a dar ninguna pastilla ni nada de eso. porque son tóxicas y te va a llevar a la adicción y toda la situación, que no es una realidad. Yo creo que vamos a tocar un tema específicamente sobre la psiquiatría moderna, ¿no? De lo que es realmente hoy día. Y el uso de medicamentos es muy útil también dentro del proceso, ya que permite ver. Yo les comento a mis pacientes que esto es como si estuviéramos en un segundo piso y estuviéramos en una ventana, pero con un vidrio que no se alcanza a ver hacia afuera. Un vidrio nada más deja pasar la luz, pero no se ve hacia afuera. Pero la persona logra escuchar ruidos afuera. Escucha personas, escucha claxons, escucha cosas que están pasando afuera, pero no las logra ver. Y le dan ganas de ir, pero como no les logra ver, pues le da miedo. Entonces de repente llega el medicamento y limpia la ventana y entonces la persona logra ver lo que hay afuera. Se da cuenta que existe una tienda, que existe un café, ¿no? Que existe unas banquitas, un parque, etcétera. Y dice, wow, está padre, está bonito, me gusta, yo quiero estar ahí, pero ¿cómo le hago? Y entonces llega la psicoterapia y enseña cómo llegar, bajarse del edificio e interactuar allá enfrente. En muchos casos, si no tenemos este vidrio que se limpia a través de un medicamento, la persona difícilmente se va a dar la oportunidad de bajar. Y si baja, no va a saber qué hacer porque no ha dominado en principio a qué situaciones se va a enfrentar. Pero, y también la otra contraparte, Mario, hay gente que se receta medicamentos milagro, que tenemos toda la cultura del Prozac y ribotriles y todo, y cree que el medicamento por sí solo le va a dar la solución. O sea, decir, yo ya con que me sienta sedado estoy bien. Entonces creo que ahí esa es la parte en Eso es que lo más se tóxico, ¿no? encienden los focos Un rojos, buen ¿no? medicamento debe ir acompañado de una buena psicoterapia. Y en muchos casos una buena psicoterapia debe ir acompañada de un buen fármaco, para que precisamente la persona logre ese equilibrio que te comentaba, ese movimiento dinámico que permite que las emociones no nos arrastren, al contrario, sean una vía para realmente disfrutar la vida. Entonces el gran paradigma o digamos el gran error es que siempre quisimos controlar las emociones y las emociones no se controlan, nada más se equilibran. Se equilibra. Así es, amigo. Pues con eso concluimos el programa. Mario, por favor,
redes sociales? Yo no Cla- me las aprendo. No te las Bueno, aprendes, voy a es pedir mi letrerito. un letrerito que Na- diga @Diagnóstico TV en Twitter y a través de Facebook como Diagnóstico de Vida TV. Escríbanos, pídanos temas, Por favor, critíquenos. critíquenos, Sé denos su que hay muchas opinión. personas que me siguen, mis pacientes me siguen, Sobre alumnos todo, me ya los he siguen. visto que Sí, son ya los pacientes. tengo ahí encima porque les digo que si no me ven, no los atiendo. No es cierto. No. No, muchas gracias por acompañarnos. Esto es el 145 de Total Play del canal 1+1. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en su computadora, y espero que les haya sido de gran utilidad, como a nosotros, el poder conversar sobre la salud. Ariel, nos vemos en 8 días a la misma hora, A la misma hora, mismo canal, mismo canal. mismo lugar.